Mirad, amigas mías, hay noches de televisión que se te quedan clavadas en el alma. No por lo buenas que fueron, sino por la vergüenza ajena, por la rabia y por la impotencia que nos hicieron sentir desde el sofá de nuestra casa. Noches donde una miraba la pantalla y pensaba, ¿pero esto qué es? ¿En qué momento hemos perdido el norte de esta manera? ¿Desde cuándo se permite este linchamiento en horario de máxima audiencia? Y os digo una cosa, y quiero que me escuchéis bien y me miréis a los ojos. Pocas veces, muy pocas veces en la historia de la televisión en España, hemos visto un ejercicio de cinismo, de maldad y de hipocresía tan grande como el que presenciamos aquella noche en el Deluxe. ¿Os acordáis? Parece que fue ayer, pero ha pasado el tiempo suficiente para que ahora, con la cabeza fría y sin el ruido de fondo, veamos la barbaridad que intentaron colarnos como si fuéramos tontas. Hoy vamos a hablar claro, sin pelos en la lengua. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Porque lo que hicieron con Olga Moreno no tuvo nombre. Y lo que intentó hacer Belén Rodríguez aquella noche no fue periodismo, no fue opinión y no fue espectáculo. Fue, simple y llanamente, un intento de ejecución pública a una madre de familia. Estaban todos subidos al carro ganador, borrachos de poder. Era muy fácil, facilísimo, tirar piedras contra Olga Moreno en aquel momento. Era el deporte nacional en los pasillos de Telecinco. Si no insultabas a Olga, no eras nadie. Si no decías que era lo peor que había pisado la tierra, te miraban mal, te arrinconaban. Y ahí estaba ella, Belén Rodríguez. La más lista de la clase, la voz de esa verdad absoluta y dictatorial que nos quisieron imponer a martillazos durante meses. Belén no iba a perder la oportunidad aquella noche. ¿Qué va? Vio sangre y se lanzó como un tiburón huele una herida. No le bastaba con criticar el concurso de Olga, no le bastaba con decir que le caía mal. No. Ella tenía que ir a hacer daño de verdad. Tenía que ir a la yugular, a donde duele, al pan de sus hijos. Y soltó esa frase que, todavía hoy, cuando la recuerdo, me revuelve el estómago y me hierve la sangre. Se llenó la boca para decir, nos ha engañado a todos. Nos ha vendido una historia que no existía y debe devolver el dinero porque ganó Supervivientes gracias a una historia que era mentira. Que devuelva el dinero. ¿Habráse visto semejante desfachatez? ¡Qué falta de humanidad! Fijaos en la maldad que encierra esa frase. No solo le estás diciendo a una mujer que ha estado meses pasando hambre, picaduras, tormentas y luchando en una isla como una jabata, que su esfuerzo no vale nada. No. Le estás diciendo que es una estafadora. Le estás intentando quitar el mérito y el pan que se ha ganado con el sudor de su frente, un dinero que, seamos sinceras y hablemos como mujeres adultas, tanta falta le hacía a su familia en ese momento tan delicado. Antes de seguir, quiero pediros una cosa, si tú también pensaste en ese momento que se estaban pasando 3 pueblos con Olga Moreno, si sentiste que pedir que devolviera el dinero era cruzar una línea roja, dale ahora mismo al botón de me gusta. Vamos a ver cuántas somos las que no nos tragamos esa rueda de molino. Quiero ver esos deditos arriba si estabais hartas de tanto pensamiento único y de tanta injusticia. Belén Rodríguez, desde su púlpito moral de cartón piedra, decidió aquella noche que Olga no era digna. Que la familia feliz era un cuento chino. ¿Pero quiénes se creían que eran para juzgar lo que pasa de puertas para dentro en una casa ajena? ¿Acaso ellas tienen vidas perfectas? ¿Acaso no tenemos todas nosotras, mujeres ya con una experiencia en la vida, esqueletos en el armario y familias complicadas? ¿Quién no ha aguantado una mala cara por el bien de los hijos? ¿Quién no ha sonreído en una cena familiar cuando por dentro estaba rota, solo para que los niños no sufrieran? Eso no es mentir, eso no es estafar. Eso, amigas mías, se llama sacrificio. Se llama ser madre. Se llama proteger a los tuyos. Pero claro, para Belén Rodríguez, eso era vender una moto. El plató aplaudía, claro que aplaudían. Como focas amaestradas. Nadie se atrevía a toserle a la doctrina oficial. El miedo a ser el siguiente señalado era real, se podía cortar la tensión con un cuchillo. Pero amigas, en medio de esa jauría, en medio de ese pensamiento único que asfixiaba la libertad, hubo un hombre. Un solo hombre que tuvo los arrestos, por no decir otra palabra más fuerte que empieza por C, de levantar la mano y decir, basta. Y ese hombre fue Kiko Matamoros. Fijaos qué ironía tan grande tiene la vida. Kiko, el que siempre ha tenido fama de duro, de insensible, de ser el malo de la película, el ogro. Pues resulta que esa noche, el malo fue el único que demostró tener un corazón, un ápice de humanidad y sobre todo, de sentido común. Kiko no podía más. Se le notaba en la cara, en cómo apretaba la mandíbula.
Estaba viendo cómo despellejaban a una mujer por el simple hecho de intentar mantener a flote su barco mientras se hundía. Y Kiko, con esa voz profunda y cavernosa que tiene, soltó la verdad más incómoda que se había escuchado en meses en ese plató. Les dijo: vamos a ver, tú no puedes entender, y te lo digo en serio, Belén, porque aquí la radicalización nos ciega. Ahí está. La palabra clave. Radicalización. Kiko puso el dedo en la llaga purulenta del programa. Les dijo a la cara lo que nadie se atrevía a decir: os habéis vuelto unos fanáticos. Ya no razonáis, solo odiáis. Les estaba diciendo que estaban ciegos, borrachos de su propia mentira. Y Kiko siguió, y lo que dijo a continuación es una lección de vida que muchas de esas modernas de moral distraída deberían tatuarse en la frente. Tú no puedes entender que es una pareja que, aparte de tener una hija en común y otros dos que han convivido con ellos desde el inicio de la relación, han tenido o tienen un pasado. Kiko les estaba hablando de la vida real. No de la vida de Instagram, no de la vida de los filtros y las poses. Les estaba hablando de la vida de verdad, la que conocemos nosotras. Esa vida donde las parejas se rompen, sí, pero el cariño de 20 años queda. Donde hay hijos de por medio que no tienen culpa de los errores de los padres. Donde has compartido media vida con alguien, y aunque todo se vaya al traste, no puedes borrar el pasado de un plumazo como si nunca hubiera existido. Kiko estaba defendiendo algo sagrado, el derecho de una familia a protegerse, incluso cuando todo está podrido alrededor. Y remató con una pregunta que las dejó mudas, aunque no quisieran reconocerlo. En un momento que estás solo, que te has ido en una posición complicada, que tu marido está en la calle, que sabes que estás en entredicho, no puedes tener un sentimiento de amor y una posición favorable hacia tu marido y hacia tus hijos. Bravo, Kiko. Bravo y 1000 veces bravo. Les estaba preguntando: ¿tan inhumanos sois? Si vuestro marido, el padre de vuestros hijos, estuviera en la calle, señalado por todo un país, apedreado mediáticamente, ¿no tendríais un mínimo instinto de protección? ¿No intentaríais salvar los muebles por el bien de los críos? ¿O es que vosotras echaríais a los caballos al padre de vuestros hijos solo para ganar el aplauso fácil de la gente? Kiko Matamoros destapó la gran mentira esa noche. Olga no vendió un cuento de hadas. Olga vendió la realidad de una mujer que intentaba sobrevivir en medio de un huracán, tragándose sapos y culebras, mordiéndose la lengua para que sus hijos no sufrieran más de la cuenta. ¿Y por hacer eso, tenía que devolver el dinero? Venga ya, hombre. Venga ya. Kiko fue un escudo. Fue un muro de contención de hormigón armado contra la marea de fango que Belén Rodríguez quería verter sobre Olga. Fue el único momento de lucidez en una noche de locura colectiva. Fue la voz de todas nosotras, las que estábamos en casa gritándole a la tele: déjala en paz. Quiero que me dejéis en los comentarios qué pensasteis vosotras en ese preciso instante. ¿Os pareció valiente Kiko Matamoros al enfrentarse así a la corriente general cuando era tan peligroso hacerlo? ¿Creéis que tenía razón al decir que estaban radicalizados? Escribidlo ahí abajo, desahógaos, que yo os leo todas, porque vuestra opinión es la que de verdad importa, no la de los que se creen dueños de la moral. Pero claro, cuando alguien dice una verdad tan grande, el sistema reacciona. ¿Y lo que pasó después? Ay, amigas, lo que pasó después es la prueba de que no querían escuchar la verdad. Pero claro, amigas, no seamos ingenuas. ¿De verdad pensabais que iban a dejar que Kiko Matamoros siguiera hablando? ¿Creéis que el dueño del cortijo, el señor Jorge Javier Vázquez, iba a permitir que alguien desmontara su teatro en su propia cara y en su propio programa? ¡Ja! En cuanto Kiko empezó a tener razón, en cuanto sus palabras empezaron a calar en la gente y el público empezó a sentir en sus casas, pasó lo que tenía que pasar. Bajaron la guillotina. Sacaron el látigo de domador y dijeron: hasta aquí. Porque en aquel plató, la libertad de expresión duraba exactamente lo que tardabas en llevarle la contraria al presentador o a la cúpula. Y lo que vimos a continuación no fue una moderación de debate, fue una cacicuada. Fue una mordaza en directo, sin anestesia y con una soberbia que asusta. Justo cuando Kiko estaba explicando algo tan humano, tan bonito y tan lógico como que el amor y el respeto por el padre de tus hijos no desaparece de un día para otro, justo cuando estaba dando una lección de madurez. Jorge Javier saltó. Y saltó no para opinar, sino para silenciar. Para cortar por lo sano. Y escuchad bien la excusa que puso, porque es para echarse las manos a la cabeza y no soltarlas. Dijo, con ese tono de suficiencia que tanto le gustaba usar: este tema ya queda antiguo. ¿Antiguo? ¿Perdona? ¿Me estás diciendo a la cara que defender a tu familia es antiguo? ¿Me estás diciendo que la lealtad es cosa del pasado? ¿Qué pasa, Jorge?
que lo moderno ahora es traicionar. ¿Lo moderno es vender a los tuyos por un minuto de gloria? Si defender el amor, la unión familiar y el respeto a los hijos es ser antiguo, entonces, amigas mías, llamadme prehistórica. Llamadme lo que queráis, pero yo prefiero ser antigua a ser una veleta sin principios como demostraron ser ellos. Esa frase, queda antiguo, no era más que una trampa. Era un código. En el idioma de Sálvame, antiguo significaba incómodo. Significaba, Kiko, cállate la boca porque estás haciendo que los demás parezcan unos monstruos y eso no nos conviene. Fijaos en la hipocresía, que es tan grande que no cabe en la pantalla. Llevaban meses, hablando de Olga Moreno a todas horas. Desayunaban, comían y cenaban con el tema. Sacaron hasta la última coma de su vida. Hicieron programas especiales, documentales, debates eternos. Ah, pero ahí el tema no era antiguo, ¿verdad? Ahí el tema era actualidad rabiosa. Mientras sirviera para atacar, para hundir y para insultar, el tema estaba fresco como una lechuga. Pero, ay, amiga, en el preciso instante en que alguien abre la boca para defenderla, en el momento en que Kiko Matamoros dice oigan, un respeto, de repente, por arte de magia, el tema caduca. De repente huele a naftalina. Venga ya. No nos chupamos el dedo. Nos querían tratar como a tontas, como si no tuviéramos memoria. Micro gancho diagonal 7 y 3. Os pregunto directamente a vosotras, que tenéis mucha vida vivida, ¿os habéis sentido alguna vez así? ¿Os han dicho alguna vez que vuestras opiniones son de viejas o antiguas solo para que os calléis la boca? Si os ha hervido la sangre con esta falta de respeto, dadle ahora mismo a ese botón de me gusta. Que se enteren de que las antiguas somos muchas y no nos callamos ni debajo del agua. Quiero ver esos likes subiendo como la espuma. Ese corte de Jorge Javier fue mucho más que una simple frase. Fue el símbolo de la dictadura que se vivía en ese plató. Kiko Matamoros representaba esa noche el sentido común, la voz de la calle, nuestra voz. Y Jorge Javier representaba el pensamiento único, la apisonadora que no toleraba ni media disidencia. Le molestaba profundamente que Kiko no agachara la cabeza. Le molestaba que Kiko no tuviera miedo. Porque al final, todo eso se basaba en el miedo. Miedo a perder la silla, miedo a no salir en la foto, miedo a que te llamaran machista o negacionista o cualquier otra etiqueta que usaban para destruir a la gente. Pero Kiko, con sus gafas de sol y su cara de póker, se mantuvo firme. Aunque le cortaran el micrófono, aunque cambiaran de tema bruscamente para que su argumento se perdiera en el aire, la semilla ya estaba plantada. ¿Sabéis qué es lo que más les dolía? Que Kiko estaba humanizando a la enemiga. Estaba recordando que Olga, Antonio David y esos niños eran personas, no personajes de cartón a los que se puede quemar en una hoguera. Y eso no lo podían permitir. Necesitaban que Olga fuera la bruja del cuento para que su relato funcionara. Si Olga era una buena madre, si Olga era una esposa leal, todo su castillo de naipes se venía abajo. Por eso Jorge Javier tuvo que intervenir de esa manera tan brusca, tan fea. Fue un acto de desesperación. Fue el capitán del barco intentando tapar un agujero en el casco con la mano, porque veía que les entraba agua por todas partes. Queda antiguo, dijo. Lo que de verdad quería decir era, corta, corta, que se nos ve el plumero. Y Kiko, pobre Kiko en ese momento. Se le vio la mueca de disgusto. Se le vio como tragaba saliva. Él sabía perfectamente lo que estaba pasando. Sabía que le estaban censurando. Pero también sabía, porque es perro viejo, que el público no es tonto. Sabía que nosotras, en casa, nos estábamos dando cuenta de la jugarreta. Esa interrupción no hizo que nos olvidáramos de lo que Kiko había dicho, al contrario, hizo que le diéramos más importancia. Porque cuando te prohíben leer un libro, es cuando más ganas te entran de leerlo. Cuando te prohíben hablar de algo, es cuando sabes que ahí hay verdad. Jorge Javier creyó que cortando a Kiko ganaba la batalla, pero en realidad, esa noche empezaron a perder la guerra. Empezaron a perder la credibilidad que les quedaba. Nosotras, las mujeres que hemos levantado familias, que hemos cuidado de maridos, de hijos y de nietos, sabemos que el amor incondicional nunca pasa de moda. Sabemos que estar ahí en las duras y en las maduras es lo que define a una buena persona. Y que venga un señor desde un plató de televisión, cobrando un dineral, a decirnos que esos valores son antiguos, mira, eso es un insulto a nuestra inteligencia y a nuestra vida. Esa soberbia fue su tumba. Creyeron que podían reescribir la realidad, que podían decirnos qué pensar y qué sentir. Pero se toparon con un muro.
Se toparon con gente como Kiko y, sobre todo, se toparon con nosotras, la audiencia, que dijimos, por ahí no paso. Microgancho diagonal 7 y 4. Antes de ir al final, quiero que me dejéis un comentario sobre Jorge Javier. ¿Creéis que actuó como un buen presentador moderando, o creéis que actuó como un censor imponiendo su ley? No os cortéis, aquí hay libertad, no como en aquel plató. Escribid lo que sintáis. Lo callaron, sí. Cambiaron de tema, sí. Pasaron a otra cosa mariposa y siguieron con su fiesta. Pero el daño ya estaba hecho. La grieta se había abierto. Kiko Matamoros había encendido una luz en una habitación oscura. Y aunque intentaran apagarla de un soplo, esa imagen de Kiko defendiendo a la familia contra viento y marea se nos quedó grabada. Y el tiempo. Amigas, el tiempo es un juez inexorable. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Y lo que ha pasado después, lo que estamos viendo hoy en día, es la demostración definitiva de quién tenía razón y quién estaba vendiendo humo. Porque al final, la verdad siempre sale a flote, como el aceite en el agua. Y la victoria de Kiko no fue esa noche. La victoria de Kiko ha sido ver cómo, mes tras mes, todo lo que él dijo se ha ido cumpliendo. ¿Queréis saber cómo terminó esta historia y la recompensa final que nos dio el tiempo? Pues no os mováis, que vamos al desenlace. Y llegamos al final, amigas. Llegamos al momento de la verdad, a ese instante dulce donde el destino pone las cartas sobre la mesa y nos enseña quién tenía la mano ganadora y quién iba de farol. Porque, mirad, dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo os digo que la justicia divina es un plato que se cocina a fuego lento, muy lento, pero que al final sabe a gloria bendita. Han pasado los meses, han pasado los años, y ahora os pregunto yo a vosotras, mirando a los ojos de la realidad, ¿dónde está ese pensamiento único que nos querían imponer? ¿Dónde está esa superioridad moral con la que Belén Rodríguez y la cúpula de Sálvame nos miraban por encima del hombro? Os lo voy a decir yo, está en la basura de la historia de la televisión. Kiko Matamoros, aquella noche, no solo defendió a Olga Moreno. Sin saberlo, o quizás sabiéndolo muy bien porque es un lince, estaba firmando la sentencia de muerte del programa. Cuando él pronunció la palabra maldita, radicalización, estaba diagnosticando el cáncer que acabaría devorando a Sálvame desde dentro. Kiko fue un profeta en tierra de ciegos. Les avisó. Les dijo, os estáis cegando, el odio os está comiendo, la gente no es tonta y se va a cansar. ¿Y qué hicieron ellos? Reírse. Mofarse. Censurarle. Le mandaron callar como si fuera un niño travieso en el colegio. Ese tema queda antiguo, le dijeron con desprecio. Pobres ilusos. No sabían que lo que era antiguo no era defender a la familia, lo que era antiguo, rancio y caduco era su forma de hacer televisión, acosando, derribando y escupiendo sobre la vida de las personas. El tiempo, amigas mías, ha sido implacable. Ha sido un martillo pilón. Fijaos en la paradoja. Belén Rodríguez, la que pedía con tanta rabia que Olga devolviera el dinero, la que se erigía como la guardiana de la moralidad, ¿dónde quedó su credibilidad? La vimos caer en sus propias trampas, la vimos envuelta en polémicas con sus propios hermanos del alma, demostrando que en ese nido de víboras la lealtad valía menos que un euro de madera. Pero Olga siguió su vida. Con sus luces y sus sombras, como todas nosotras, pero con la cabeza alta. Y Kiko Matamoros se quedó ahí, sentado en su silla, viendo cómo el barco se hundía tal y como él había predicho. Kiko sobrevivió al naufragio porque él tenía algo que los demás perdieron por el camino. Conexión con la calle. Conexión con vosotras. Microgancho diagonal 75. Os voy a pedir algo muy serio ahora mismo. Si vosotras fuisteis de las que dejasteis de ver el programa porque os asqueaba ese trato, si vosotras formasteis parte de esa marea silenciosa que apagó la tele en señal de protesta, quiero que os suscribáis ahora mismo al canal. Hacedlo por dignidad. Hacedlo para decir, yo fui parte de la resistencia. Dadle a la campanita, porque aquí vamos a seguir diciendo las verdades que otros callan. Analicemos esto con frialdad, porque es para disfrutarlo. Aquella noche intentaron vender la idea de que defender a Olga era defender el mal. Intentaron hacernos creer que si no odiabas a los Flores Moreno, eras una mala mujer, una mala feminista, una persona horrible. Y Kiko se plantó. Kiko fue el muro contra el que se estrelló esa ola de fanatismo. La victoria de Kiko no es que le dieran la razón en ese momento, que no se la dieron. La victoria es que hoy, cuando miramos atrás, el discurso que se mantiene en pie, el discurso que tiene lógica y humanidad, es el suyo. El discurso de Belén Rodríguez se ha desmoronado como un castillo de arena. Porque el odio no construye nada, amigas,
el odio solo destruye. Y al final, se destruyeron a sí mismos. La audiencia, vosotras, las mujeres de más de 50, 60, 70 años, que sois el motor de este país, que sois las que compráis los productos, las que ponéis la tele para que os haga compañía, dijisteis basta. Os cansasteis de que os insultaran. Os cansasteis de que os dijeran que vuestros valores de siempre, el proteger a la familia, el aguantar el tirón, el perdonar, el luchar por los hijos, eran cosas antiguas y despreciables. Kiko Matamoros fue vuestra voz. Fue el único que respetó vuestra inteligencia. Y por eso, hoy Kiko sigue siendo un referente de opinión, guste o no guste, y otros están mendigando atención en redes sociales o inventándose historias para seguir en el candelero. Es que me enciendo, de verdad que me enciendo. Pensad en la arrogancia de Jorge Javier cortando el tema. Queda antiguo. Esa frase debería estar enmarcada en el Museo de la Soberbia. Lo que pasó es que la realidad les pasó por encima. La realidad es que la gente quiere verdad, no adoctrinamiento. La gente quiere ver humanidad, no juicios sumarísimos. Y Kiko, con su fachada de tipo duro, demostró tener más corazón que todas esas mosquitas muertas que iban de buenas y luego clavaban puñales por la espalda. Kiko defendió el derecho a amar a quien te dé la gana, incluso si esa persona se ha equivocado, incluso si esa persona es un desastre. Defendió que el amor no se apaga con un interruptor solo porque lo diga un presentador de televisión. Y mirad, hay algo todavía más profundo aquí. Esta historia de Kiko callando a Belén Rodríguez es la historia de David contra Goliat. Parecía que Belén tenía todo el poder, tenía el apoyo del programa, del presentador, de la dirección, de las redes sociales oficiales, lo tenía todo. Kiko estaba solo. Solo con su micrófono y su verdad. ¿Y quién ganó? A la larga, ganó la verdad. Porque las mentiras tienen las patas muy cortas, y las manipulaciones se acaban descubriendo. Nos intentaron vender una película de buenos y malos, de blancos y negros, y Kiko sacó la paleta de grises. Nos recordó que la vida es complicada. Y nosotras, que hemos vivido mucho, sabemos que Kiko tenía razón. Sabemos que nadie es tan bueno ni nadie es tan malo, y que machacar a una madre para salvar un relato televisivo es, sencillamente, inmoral. El legado de esa noche es claro. Fue el principio del fin de una era de tiranía televisiva. Kiko Matamoros le quitó la careta al programa. Nos enseñó los hilos del titiritero. Nos mostró que cuando no tienen argumentos, usan la censura. Que cuando no tienen razón, usan el grito. Pero con Kiko pincharon en hueso. No pudieron doblegarlo. Y gracias a que él no se doblegó, muchas de nosotras nos sentimos acompañadas. Nos sentimos validadas. Sentimos que no estábamos locas por pensar que aquello era una cacería injusta. Así que, amigas, quedaos con esto. No dejéis nunca que nadie os diga que vuestros valores son antiguos. No dejéis que nadie os diga a quién tenéis que odiar o a quién tenéis que querer. Si Kiko Matamoros pudo plantarle cara a toda la maquinaria de Sálvame en directo, nosotras podemos mantenernos firmes en nuestras convicciones. Ellos tenían los focos, pero nosotras teníamos el mando a distancia. Y al final, el mando a distancia fue el arma más poderosa de todas. Ellos se creían dioses, y nosotras les recordamos que solo eran empleados de nuestro entretenimiento. Y cuando dejaron de entretenernos para intentar educarnos a latigazos, los apagamos. Así de simple. Olga Moreno sigue con su vida, lejos de ese veneno. Belén Rodríguez quedó retratada para siempre como la inquisidora que fue. Y Kiko Matamoros, ¡ay, Kiko! Kiko se ha ganado el respeto de muchas que antes no lo tragaban, simplemente por tener la valentía de ser libre en un mundo de esclavos. Esta fue la noche en que la verdad ganó a la mentira. La noche en que el sentido común aplastó al fanatismo. Y aunque intentaron que lo olvidáramos, aquí estamos nosotras para recordarlo. Porque quien olvida su historia, está condenado a repetirla, y nosotras, amigas mías, tenemos muy buena memoria. Gracias por llegar hasta el final de este viaje conmigo. Ha sido intenso, ¿verdad? Se me ha puesto la piel de gallina recordándolo. Si os ha gustado este repaso sin filtros, si os gusta que hablemos claro y alto, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Compartid este vídeo con vuestras amigas, con vuestras hermanas, con vuestras vecinas. Pasadlo por WhatsApp. Que corra la voz. Que sepan que aquí no nos callamos. Un beso muy fuerte a todas, de esos que suenan, y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos destapando lo que otros quieren tapar. Hasta la próxima, guerreras.